La nueva era de la cartografía. Posicionamiento de precisión. En la actualidad se estima que existen 7 billones de receptores GPS en el mundo, la mayoría de precisión métrica. Pero los sistemas de navegación global por satélite, o GNSS, pueden ofrecer precisiones milimétricas, es decir, son capaces de darnos desde satélites a más de 20.000 kilómetros de altitud unas coordenadas con la precisión de una cabeza de un alfiler. Veamos cómo se consiguen estos posicionamientos y hacia dónde camina esta tecnología. Un GNSS es un sistema que proporciona a sus usuarios datos sobre posición mediante las coordenadas geográficas y altitud y tiempo, es decir, ofrece información 4D en cualquier parte del mundo, ya sea tierra, mar o aire, las 24 horas del día y hasta en condiciones climatológicas adversas. Hoy en día solo existen 2 constelaciones completas de satélites con servicios GNSS. La GPS, mantenida por el Servicio de Defensa de los Estados Unidos, y la GLONASS, por su homólogo ruso. A ellas se han sumado en los últimos años el proyecto europeo Galileo, primero de origen civil, el chino Beidou o el indio IRNSS. Pero profundicemos en el sistema GPS para comprender mejor su funcionamiento. Para ello, hablaremos de sectores en concreto: el sector espacial, el sector de control y el de usuarios. El sector espacial está formado por la constelación de satélites con un mínimo de 24, ubicados en 6 órbitas. Estos satélites disponen de antenas emisoras de ondas de radio con las que transmiten la señal necesaria para que obtengamos nuestras coordenadas, pero también de otros instrumentos como paneles solares, reflectores láser para su seguimiento desde el sector de control o relojes atómicos con los que controlar minuciosamente el tiempo. De hecho, el tiempo es un aspecto fundamental en el posicionamiento y su precisión. Un error de 1 segundo cada 30.000 años para los relojes atómicos está relacionado con la precisión en la determinación de coordenadas. Los satélites GPS emiten en 2 frecuencias denominadas L1 y L2, sobre las que se modulan 2 códigos, el código CA o estándar y el código P o preciso, además de un mensaje de navegación con información sobre el estado de la constelación y datos para la modelización de las condiciones atmosféricas por las que ha pasado la señal. El sector de control lo forman las estaciones de seguimiento, que tienen como misión el continuo control de los satélites y su órbita, así como determinar el estado de sus relojes. Esta información es emitida a los satélites para ser insertada en el mensaje de navegación. El sector usuarios está compuesto por el instrumental GPS, entre los que distinguimos receptores, navegadores y topográficos o geodésicos. Hoy en día tenemos muy extendida la utilización de dispositivos GPS de muy diferentes tipos de tecnologías y para muchas utilizaciones. Los más conocidos por todo el gran público son los receptores que utilizamos a nivel de nuestros propios teléfonos móviles o de nuestros vehículos, y sus precisiones están en el entorno de los 2-5 metros. Y otra más desconocida utilización de los GPS son los receptores de tecnología más avanzada que utilizamos en estos momentos, que son los receptores de tipo GNSS. Este tipo de receptores, que utilizan, digamos, no utilizan la lectura de código de la señal, sino la lectura de fase de la señal GPS, pueden llegar a precisiones en el entorno de los 5 milímetros a 2-3 centímetros en según qué aplicaciones. ¿Cómo se consiguen las coordenadas de un lugar? El receptor GPS mide el tiempo que tarda la señal de radio enviada por el satélite, empleando para ello la posición del código de salida y comparándolo con el código de llegada generado en el receptor. Al multiplicar el tiempo por la velocidad de la onda, que es la velocidad de la luz, se obtiene la distancia. Un error de 1 nanosegundo en la determinación del tiempo equivale a unos 30 centímetros de longitud. Se necesitan un mínimo de 4 satélites
para resolver una posición 3D mediante una técnica denominada trilateración inversa. 3 satélites para la posición y un cuarto para correcciones de tiempo. Estas medidas de distancias están afectadas por una serie de errores, por lo que suelen denominarse pseudodistancias, y su precisión es métrica. Además de esta técnica de la pseudodistancia, los GPS geodésicos utilizan el método de la medida de fase. Esta metodología compara la fase, no en tiempo, de la emisión electromagnética que sale del satélite con una frecuencia de referencia generada por el oscilador del receptor. Se necesita del uso de posicionamientos relativos, es decir, de obtener coordenadas de un punto basándonos en las coordenadas conocidas de otro, para llegar a precisiones milimétricas con este método. Los errores inherentes al sistema GPS, como son el error de ajuste del reloj del satélite, las desviaciones de órbita de los mismos, la disposición de los satélites observados, las condiciones atmosféricas, los rebotes de la señal o el error del reloj del receptor como principales, son los responsables de que la precisión del sistema no sea mejor. Algunos de estos errores se pueden modelar, otros pueden eliminarse usando las mencionadas técnicas de posicionamientos relativos ya mencionadas, técnicas muy empleadas en trabajos de precisión en tiempo real. Estas técnicas se denominan DGPS o GPS diferencial y se basan en la captación de correcciones en tiempo real generadas para una zona que envía una estación de referencia GPS, es decir, un GPS fijo que recibe las 24 horas del día señal GPS y se encuentra en un sitio al que se le han determinado sus coordenadas con máxima precisión. El acceso a estas correcciones puede realizarse vía radio. Esto incrementa el precio de nuestro GPS, pues debemos disponer de otro receptor que capte la señal y las incorpore al receptor GPS. Vía Internet, estando limitados en este caso por la cobertura de acceso a Internet, que en zonas rurales puede ser complicada. Vía satélite. En este caso, puede ser con señal propia que obliga a la compra de un receptor para la captación de esa señal, o imitando a la señal del GPS, que es la opción más usada en la actualidad, y emplea satélites geoestacionarios que cubren los 5 continentes. Este tipo de correcciones se denomina SBAS, y en Europa lo conforman la constelación EGNOS, en América la WAAS, en Japón la MSAS y en la India Gagan, siendo sus correcciones válidas para áreas de 1000 kilómetros cuadrados. La máxima precisión de estas técnicas se obtiene con GPS geodésicos y correcciones más adecuadas para la zona de trabajo. Y para ello debemos apoyarnos en redes de estaciones permanentes existentes o incluso establecer nuestra propia estación de referencia. La Red Andaluza de Posicionamiento la podemos definir como el marco geodésico de referencia en Andalucía. Está constituida por 22 estaciones permanentes GPS distribuidas de forma homogénea por toda Andalucía para dar el servicio. Los servicios que proporciona la RAD se dan por Internet y de forma gratuita. El centro de control lo que tenemos es un servicio de correcciones diferenciales en tiempo real, en lo que consiste es que nosotros recibimos estos datos de las 22 estaciones, el sistema calcula una malla de correcciones diferenciales y a través de distintos puertos y distintos productos realizamos un servicio a los usuarios. También hacemos un control de calidad de cada una de las estaciones que conforman la red. Este control tiene dos aspectos. Uno, la calidad de los datos de cada una de las estaciones en sí misma, o un control relativo absoluto geodésico. Las aplicaciones de los GNSS más extendidas son las relacionadas con la elaboración o explotación cartográfica y la información geoespacial. Tienen que ver, por ejemplo, con los servicios LPS
o servicios basados en la localización que ofrecen información a un usuario según el lugar donde esté y con la navegación generalmente en los coches. Los requerimientos de estas aplicaciones suelen ser de precisión métrica. Otros estudios que emplean GPS con esta precisión son los relacionados con la fauna. Con GPS se pueden hacer estudios de seguimiento de animales desde pequeños pájaros que podrían tener GPS de 5 gramos, de 6 gramos, hasta el seguimiento de elefantes que llegan con unos collares que pueden pesar varios kilos. Los GPS tienen 3 posibilidades tecnológicas, es decir, enviar a telefonía celular, enviar vía radio, enviar al satélite Argos, que es un satélite de comunicaciones privado, o registrar toda la información internamente, ir almacenando toda esa información. Esto actualmente se está utilizando para el equipo de seguimiento de procesos naturales del Espacio Natural de Doñana, y hay alrededor de 87 protocolos de seguimiento de flora, fauna y procesos naturales que se están siguiendo con técnicas utilizando el GPS y utilizando el GPS dentro de un smartphone o de una PDA. Entonces este GPS que tengo aquí en mi mano pues es un GPS solar que pesa 6 gramos, tiene paneles solares y en principio esperamos que funcione al menos durante un año proporcionando una posición cada media hora. Pero las aplicaciones civiles en materia de carreteras, ferrocarriles, aeronáutica, entre ellas la navegación de drones o náutica, exigen ya precisiones centimétricas. Un dron es lo mismo que un UAV o un RPAS, es en definitiva un vehículo aéreo no tripulado y es ni más ni menos que una plataforma que sirve para acarrear un sensor por el aire. Esencialmente lo que se hace con el E300 es volar sobre minas o sobre terrenos que necesitan ser medidos, sobre los cuales se van haciendo fotografías de forma solapada y por medio de esos solapes se obtienen pares estereoscópicos por los cuales también se puede hacer una restitución, un levantamiento. En definitiva se puede hacer un mapa en 3 dimensiones. El UAV va controlado normalmente por señal de GPS, que puede ser GPS, GLONASS y varias otras, pero nosotros estamos centrados con GPS. Utilizamos además un GPS diferencial, de forma que mientras se está montando estamos adquiriendo la señal base, la señal GPS base, con la que luego vamos a estar comunicándonos con el avión para hacer su rectificación de señal. Así que durante el vuelo el UAV va a estar volando con una precisión de 2 centímetros en los 3 ejes. La auscultación de puentes, el control de deformación de presas o aplicaciones científicas cuyo fin son la geodinámica o la vulcanología, son otros ejemplos que se han beneficiado de las precisiones milimétricas ofrecidas por los GNSS. Podemos encontrar aplicaciones y desarrollos de investigación totalmente novedosos, totalmente innovadores y que están a años luz de todo lo que se estaba haciendo hasta la década finales de los 80, primeros de los 90. Por ejemplo, surge el concepto de red geodésica vinculada a placa tectónica. ¿Por qué? Porque ya sí que tenemos unas precisiones en posicionamiento relativo que me garantizan una precisión subcentimétrica y somos capaces de ver cómo se mueven las placas continentales unas con respecto a otras a nivel centimétrico. Y ahora mismo es donde se están volcando los esfuerzos, sobre todo orientados al pronóstico de grandes terremotos y de grandes terremotos o de deslizamientos de terreno o también de actividad volcánica. Porque en definitiva somos capaces, a partir de estos desplazamientos subcentimétricos, de establecer los modelos de deformación que me rigen un proceso volcánico como por ejemplo el recientemente ocurrido en la Isla del Hierro. Y todo esto sin olvidar el tiempo, para el que establece una referencia mundial de gran precisión. El futuro del posicionamiento está en consonancia con la integración de todas las constelaciones GNSS proyectadas, la ampliación de los sistemas SBAS y de las redes terrestres y la emisión de una tercera frecuencia en el GPS. La unificación de GNSS con otro instrumental topográfico, como las estaciones totales y los escáneres láser, están ya permitiendo tener una visión virtual 3D
geolocalizada de un lugar en cuestión de minutos. Y en el futuro pues nos dará unas mejores prestaciones de la utilización de la señal. Posiblemente algo más de precisiones según algunos entornos, probablemente la posibilidad de trabajar bajo coberturas vegetales con mejor facilidad y una mejor disponibilidad de la señal para todo tipo de usos. Principal ahora mismo la evolución de este tipo de aparatos es la reducción, sobre todo lo que es la reducción de las baterías, que es la parte más pesada. Igual que vemos aviones de pasajeros aterrizando y despegando de forma normal, también ese día veremos UAVs volando por encima nuestra, haciendo sus trabajos integrados perfectamente con el resto de tráfico aéreo. El gran caballo de batalla de los sistemas GNSS es obtener precisiones subcentimétricas en tiempo real. Otra línea por terminar de desarrollar es el denominado posicionamiento indoor, es decir, aquel en interior de edificios o bajo tierra que son el talón de Aquiles de los GNSS. Los GNSS ayudan a generar geoinformación de gran precisión, siendo parte fundamental de esta nueva era de la cartografía.